redescubrir el descanso. Un fin de semana sofocante de verano de hace unos pocos años asistí a la charla que un grupo de vehementes activistas impartía en un auditorio universitario sin ventilación de Seattle, donde su organización, Recupera tu Tiempo, se había congregado para hablar del objetivo que perseguían desde hace tiempo, acabar con la epidemia del exceso de trabajo. La reunión en la que participé, su conferencia anual, no contaba con demasiados asistentes, en parte, admitían los organizadores, porque era agosto y había mucha gente de vacaciones, algo a lo que la principal asociación pro descanso de Estados Unidos por supuesto no tenía nada que oponer. Pero también porque Recupera tu Tiempo promueve lo que equivale en estos tiempos a un mensaje enormemente subversivo. Reclamar más días libres o una jornada laboral más corta no tiene nada de inusual, son, de hecho, propuestas cada vez más habituales. Pero casi siempre se basan en el argumento de que un trabajador que ha descansado bien es un trabajador más productivo, y es precisamente ese razonamiento el que Recupera tu Tiempo se había propuesto cuestionar. ¿Por qué? Querían saber los miembros del grupo, habría que defender las vacaciones junto al mar, o las comidas con los amigos, o las mañanas haciendo el vago en la cama en términos de un mejor rendimiento en el trabajo. No dejas de oír que más tiempo libre podría ser bueno para la economía, argumentaba echando chispas John DeGraff, un cineasta de más de 70 años que es uno de los principales impulsores de Recupera tu Tiempo. ¿Pero por qué deberíamos tener que justificar la vida en términos económicos? No tiene sentido. Un tiempo después supe que existía una iniciativa rival, Proyecto Tiempo Libre, que, a diferencia de Recupera tu Tiempo, recibía generosos patrocinios corporativos y cuyas charlas estaban más concurridas, y no me sorprendió comprobar que su misión era promover los beneficios personales, económicos y sociales del tiempo libre. También contaba con el apoyo de la US Travel Association, la patronal de las empresas estadounidenses relacionadas con el turismo, que tiene sus propias razones para querer que la gente haga más vacaciones. El declive del placer. DeGraff había puesto el dedo en la llaga de uno de los problemas, y es uno de los menos evidentes, que surgen al actuar como si el tiempo fuera algo que hubiera que emplear de la mejor forma posible, y es que empezamos a sentirnos presionados para utilizar también nuestro tiempo libre de forma productiva. Disfrutar del ocio por sí mismo, que es, se supone, el objetivo del ocio, acaba pareciendo insuficiente, lo que hace que sientas que, de algún modo, tu vida es un fracaso, porque no estás haciendo de tu tiempo libre una inversión de futuro. A veces esa presión se convierte en un alegato explícito, el de que deberías pensar en tus horas libres como en una oportunidad de convertirte en un trabajador más eficiente. Relájate, serás más productivo, es el titular de un popular artículo de The New York Times. Pero una versión más solapada de esa misma actitud es la que también exhibe esa amiga que parece estar siempre entrenándose para una carrera de 10 kilómetros, pero que es aparentemente incapaz de salir solo a correr, porque se ha convencido a sí misma de que correr es algo que tiene sentido solo en la medida en que pueda conducir a un logro futuro. Yo también fui víctima de esa misma actitud durante los años que pasé asistiendo a clases de meditación y acudiendo a retiros. El objetivo, apenas consciente, era quizá llegar algún día a un estado de calma permanente. Incluso un proyecto en apariencia tan hedonista como viajar de mochilero durante un año por el globo puede sufrir el mismo problema si tu propósito no es explorar el mundo, sino, y es una distinción sutil, sumar elementos a tu depósito mental de experiencias, con la esperanza de sentir, más adelante, que has aprovechado bien la vida. La consecuencia más triste de justificar el ocio solo en relación con lo útil que puede resultar para otras cosas es que acaba pareciendo un poco una obligación, en otras palabras, un trabajo, en el peor sentido de la palabra. Es una trampa de la que se percató el crítico Walter Kerr ya en 1962, en su libro El rechazo del placer. Todos nos sentimos obligados, escribió Kerr, a leer para extraer un beneficio, a ir de fiesta para hacer contactos, a apostar en actos benéficos, a salir por la noche por el bien del municipio y a quedarnos en casa el fin de semana para hacer bricolaje. A los defensores del capitalismo moderno les gusta señalar que, pese a lo que pueda parecer, en realidad disfrutamos de más tiempo de ocio que en décadas anteriores. Una media de 5 horas al día en el caso de los hombres y un poco menos en el caso de las mujeres. Pero quizá una de las razones por las que no lo vivimos así es que ese ocio ya no resulta demasiado ocioso. De hecho, a menudo puede parecer una tarea pendiente más. Y, como ocurre con muchos otros de nuestros problemas con el tiempo, hay estudios que sugieren que es un problema que se agrava cuanto más rico eres. Las personas con dinero suelen estar ocupadas trabajando,
pero también tienen más opciones a la hora de decidir a qué dedicar su tiempo libre. Como cualquiera, pueden leer una novela o dar un paseo, pero también pueden ir a la ópera o a esquiar a Courchevel. Así es más probable que sientan que hay actividades de ocio que deberían estar haciendo y que no están haciendo. Posiblemente no podamos llegar a imaginar lo rarísima que le habría parecido esa actitud hacia el ocio a cualquiera que hubiera vivido antes de la Revolución Industrial. Para los filósofos de la antigüedad, el ocio no era un medio para alcanzar un fin, al contrario, era el fin para el que todo lo demás que valía la pena hacer era un medio. Aristóteles decía que el verdadero ocio, y con ello se refería a la introspección reflexiva y a la contemplación filosófica, estaba entre las más altas virtudes, porque era una que valía la pena escoger por sí misma, mientras que las demás virtudes, como el valor en la guerra o el comportamiento noble en el gobierno, eran virtuosas solo porque tenían un propósito. La palabra latina para negocio, negotium, significa literalmente, no ocio, lo que refleja esa visión del trabajo como una desviación de la más elevada vocación humana. Así entendido, el trabajo podía ser una necesidad ineludible para ciertas personas, sobre todo para los esclavos, cuyo esfuerzo hacía posible el ocio de los ciudadanos de Atenas y Roma, pero era en esencia indigno y, desde luego, no era el objetivo principal de la vida. Esa misma idea, la de que el ocio era el centro de gravedad de la vida, el estado por defecto del ser humano del que el trabajo era una interrupción a veces inevitable, permaneció intacta en lo esencial a lo largo de siglos de turbulencias históricas. Hasta las vidas de los campesinos ingleses del medievo estaban impregnadas de ocio, puesto que se desarrollaban de acuerdo a un calendario dominado por las fiestas religiosas y el santoral, y por las celebraciones populares, de varios días, de los pueblos, pensadas para señalar acontecimientos trascendentales como bodas o fallecimientos, o menos trascendentales, como la época de parición de las ovejas, el momento del año en el que nacen los corderos. Cualquier excusa vale para emborracharse. Algunos historiadores sostienen que un habitante del campo del siglo XVI habría trabajado de media solo unos 150 días al año, y aunque hay quien discute esa cifra, nadie duda de que casi todas las vidas giraban en torno al ocio. Por otro lado, y aunque todo ese esparcimiento debía de ser divertido, tampoco es que fuera exactamente opcional. La fuerte presión social hacía imposible trabajar a todas horas, las fiestas religiosas se observaban porque la iglesia lo exigía y en un pueblo pequeño tampoco habría sido fácil esquivar el resto de las celebraciones. Otra consecuencia es que cierto sentido del ocio acabó filtrándose entre las grietas de los días en los que sí se trabajaba. El trabajador, se lamentaba el obispo de Durham, James Pilkington, en torno a 1570, descansa hasta bien entrada la mañana, transcurre una buena parte del día antes de que llegue a su puesto de trabajo. Luego tiene que desayunar, aunque no se lo haya ganado, a su hora habitual, y si no, murmura y refunfuña. Al mediodía tiene que echarse la siesta y por la tarde no puede faltar la merienda, lo que ocupa buena parte de la jornada. Pero la industrialización, catalizada por la propagación de una nueva mentalidad nacida de la invención del reloj de fichar, acabó con todo eso. Las fábricas y los molinos no podían funcionar sin el trabajo coordinado de centenares de personas a las que se pagaba por hora, y, como consecuencia, el ocio y el trabajo quedaron claramente separados. A los trabajadores se les ofreció, de forma implícita, un trato, podían hacer lo que quisieran con su tiempo libre mientras no perjudicara, y preferiblemente contribuyera, a su utilidad en el trabajo. De modo que había una razón relacionada con el beneficio económico en juego en la desaprobación de las clases altas hacia el entusiasmo de las clases bajas por beber ginebra. Ir al trabajo con resaca porque habías dedicado tu tiempo libre a emborracharte era una violación de ese trato. En un sentido estricto, esa nueva situación hizo que los trabajadores fueran más libres que antes, porque su ocio les pertenecía mucho más que cuando la iglesia y la comunidad dictaban casi todo lo que hacían con él. Pero, al mismo tiempo, se había establecido una nueva jerarquía. El trabajo, de repente, exigía ser el principal objetivo de la existencia. El ocio no era más que una oportunidad para recuperarse y reponerse, con el propósito de seguir trabajando. El problema era que al trabajador medio de un molino o de una fábrica el trabajo industrial no le llenaba tanto como para ser el objetivo de su existencia. Trabajabas por el dinero, no por las satisfacciones intrínsecas que te proporcionaba. De modo que la vida, toda, tanto el trabajo como el ocio, debía ser valorada en función de otra cosa, en el futuro, más que por sí misma.
Irónicamente, los líderes sindicales y los reformistas que lucharon por que los trabajadores tuvieran más tiempo libre y que a la postre consiguieron la jornada de 8 horas y el fin de semana de 2 días, ayudaron a que arraigara esa actitud instrumental hacia el ocio, según la cual solo estaba justificado si servía para algo que no fuera el puro disfrute. Dijeron que los trabajadores dedicarían cualquier tiempo libre adicional que se les concediera a cultivarse, a través de la educación y de actividades culturales, que lo usarían, en otras palabras, para algo más que para descansar. Pero hay algo enternecedor en lo que los trabajadores textiles de Massachusetts del siglo XIX le dijeron a un encuestador sobre lo que de verdad les apetecería hacer en caso de tener más tiempo libre: mirar alrededor a ver qué pasa. Ansiaban un ocio real, no otro tipo de productividad. Querían lo que el heterodoxo marxista Paul Lafargue llamaría más adelante, en el título de su panfleto más conocido, el derecho a la pereza. Lo que nos queda de todo ello es una idea sumamente esperpéntica de lo que significa emplear bien tu tiempo y, a la inversa, de lo que cuenta como perderlo. Desde ese punto de vista, cualquier actividad que no crea algún tipo de valor para el futuro es, por definición, pura holgazanería. El descanso está permitido, pero solo con el objetivo de recuperarse para el trabajo, o para marcarse alguna meta de superación personal. Se hace difícil disfrutar de un momento de descanso por sí mismo, al margen de cualquier posible futura recompensa, porque el descanso que no tiene un valor instrumental se ve como una pérdida de tiempo. La verdad, sin embargo, es que, desperdiciar, al menos una parte de tu tiempo de ocio centrándote únicamente en el placer de la experiencia es el único modo de no desperdiciarlo, de practicar de verdad el ocio y no algún tipo de actividad de superación encubierta con la mirada puesta en su provecho futuro. Para vivir de forma plena la única vida que se te ha concedido tienes que evitar dedicar cada una de tus horas libres al crecimiento personal. Desde esa perspectiva, la pereza no es solo perdonable, sino que es prácticamente una obligación. Si la satisfacción de un anciano que bebe un vaso de vino no cuenta para nada, escribió Simone de Beauvoir, entonces la producción y la riqueza no son más que mitos huecos. Tienen sentido solo si son susceptibles de ser recuperados en forma de felicidad individual y viva. Productividad patológica. En este punto, no obstante, vamos a tener que afrontar una realidad sobre el descanso de la que pocas veces se habla, la de que no somos meras víctimas de un sistema económico que nos lo niega. Somos, cada vez más, personas que no queremos descansar, a las que les resulta verdaderamente desagradable que interrumpan sus esfuerzos por hacer cosas y que se ponen nerviosas cuando tienen la sensación de que no están siendo lo bastante productivas. Un caso extremo es el de la novelista Danielle Steel, que en una entrevista de 2019 para la revista Glamour revelaba el secreto de cómo había conseguido escribir a sus 72 años 179 libros, a un ritmo de casi 7 publicaciones anuales, trabajando casi literalmente sin parar, en jornadas de 20 horas, y varias veces al mes, de 24, con una sola semana de vacaciones al año y durmiendo muy poco. No me meto en la cama hasta que estoy tan cansada que podría dormir en el suelo, afirmaba. Si consigo descansar 4 horas, lo considero una buena noche. Steele recibió elogios generalizados por sus formidables hábitos de trabajo. Pero, sin duda, no es descabellado ver en ese tipo de rutina diaria señales de un grave problema, de una arraigada incapacidad para abstenerse de emplear el tiempo de forma productiva. De hecho, la propia Steele en cierto modo parece admitir que usa la productividad como una manera de evitar enfrentarse a emociones difíciles. Su calvario personal incluye la pérdida de un hijo adulto por una sobredosis y nada menos que 5 divorcios. El trabajo, confesaba a la revista, es mi refugio. Incluso cuando en mi vida personal pasan cosas terribles, es una constante. Algo sólido a lo que escaparme. Quizá parezca poco caritativo acusar a Steele de ser patológicamente incapaz de relajarse, pero debo aclarar que creo que se trata de una dolencia muy extendida. Yo la he padecido tanto como cualquiera y, a diferencia de Steele, en mi caso ni siquiera puedo alegar haberles alegrado la vida a millones de lectores de novela romántica como feliz efecto secundario. Los psicólogos sociales llaman a esa incapacidad para descansar aversión a la pereza, que suena como un defecto de comportamiento menor, pero que en su famosa teoría sobre la ética del trabajo protestante, el sociólogo alemán Max Weber afirmaba que era uno de los ingredientes fundamentales del alma moderna. Emergió por primera vez,
según Weber, entre los cristianos calvinistas del norte de Europa, que creían en la doctrina de la predestinación, según la cual cada ser humano, desde antes de nacer, ha sido preseleccionado para formar parte de los elegidos, y, por lo tanto, con derecho a pasar la eternidad en el cielo, con Dios, tras la muerte, o de los condenados, y, en consecuencia, destinado a ir al infierno. El capitalismo temprano, aseguraba Weber, se alimentó en gran parte del vigor de los mercaderes y comerciantes que creían que trabajar mucho y sin pausa era una de las mejores maneras de probar a los demás, pero también a sí mismos, que pertenecían a la primera categoría y no a la segunda. Su compromiso con la vida frugal le proporcionó a Weber la otra mitad de su teoría sobre el capitalismo, la de que cuando un grupo humano se pasa el día generando enormes cantidades de dinero por lo mucho que trabaja, pero al mismo tiempo se siente obligado a no despilfarrarlo en lujos, el resultado inevitable es que se acaben produciendo grandes acumulaciones de capital. Como forma de vida, debía de ser particularmente asfixiante. No existía ninguna posibilidad de que todo ese esfuerzo hiciera aumentar las probabilidades de salvación, al fin y al cabo. Si de algo va la doctrina de la predestinación es de que nada puede influir en el destino de cada uno. Por otro lado, ¿no mostraría a alguien que ya está salvado una tendencia natural al esfuerzo virtuoso y al ahorro? Esa ominosa certeza hacía de la pereza una fuente de particular ansiedad que había que evitar a toda costa, no solo como un vicio que podía llevar a la condenación si se abusaba de él, como el cristianismo llevaba tiempo diciendo, sino como algo que podía probar una verdad terrible, que ya estabas condenado. Presumimos de haber dejado atrás ese tipo de supersticiones hoy en día y, aún así, en el malestar que percibimos ante lo que nos hace sentir que perdemos el tiempo pervive un cierto anhelo por algo no muy distinto a la salvación eterna. Mientras ocupes cada hora del día con algún tipo de actividad puedes seguir creyendo que todo ese esfuerzo te está llevando a alguna parte, a un imaginario futuro estado de excelencia quizá, un reino celestial en el que todo funcionará a la perfección, en el que lo limitado de tu tiempo no será motivo de preocupación y habrás dejado atrás ese sentimiento de culpabilidad que te lleva a pensar que deberías hacer más cosas para justificar tu existencia. Quizá no debería sorprendernos que algunas de las actividades con las que llenamos nuestras horas de ocio se parezcan cada vez más no solo a un trabajo, sino, como ocurre en el caso de las clases de spinning o de CrossFit, a un verdadero castigo físico, a la autoflagelación de los pecadores culpables, ansiosos por borrar la mancha de la pereza antes de que sea demasiado tarde. El descanso por el descanso, disfrutar de una hora perdida porque sí, implica en primer lugar aceptar el hecho de que esto es lo que hay, que tus días no se encaminan hacia un futuro estado de felicidad perfecta e intocable, y que comportarse como si así fuera es vaciar nuestras 4000 semanas de todo su valor. Somos la suma de todos los momentos de nuestras vidas, señala Thomas Wolfe, todo lo que es nuestro está en ellos, no podemos rehuirlo ni ocultarlo. Si vamos a hacer acto de presencia y, por lo tanto, a disfrutar de algún modo de nuestro breve paso por el planeta, más vale que empecemos ya. Las reglas del descanso. Después de todo lo que he dicho sobre la religión y sobre su papel en la incapacidad moderna para el relax, quizá parezca perverso sugerir que deberíamos buscar en la religión también el antídoto. Pero fueron miembros de comunidades religiosas los que en primer lugar entendieron algo crucial sobre el descanso, y es que no es solo lo que ocurre por defecto cuando dejas de trabajar, sino que tienes que poner los medios para que pueda producirse de verdad. Tengo unos amigos que viven en un bloque de pisos del Lower East Side de Nueva York, un barrio históricamente judío, que dispone de un ascensor de Shabbat. Si entras en él entre el viernes por la tarde y el sábado por la noche, se detendrá en cada planta, aunque no haya nadie que quiera entrar o salir, porque está programado para evitar que los residentes o visitantes judíos tengan que violar la regla que les impide accionar interruptores eléctricos en Shabbat. De hecho, la regla original, tal como establece la antigua ley judía, lo que prohíbe es encender fuego, pero las autoridades modernas han interpretado que se refiere también a completar circuitos eléctricos. Las otras 38 categorías de actividades vetadas se han interpretado en forma de prohibiciones que van desde hinchar manguitos de agua en la piscina a cortar papel higiénico de un rollo. Son reglas que a muchos de nosotros nos parecen absurdas. Pero, si lo son, es un tipo de absurdo hecho a medida de una realidad igualmente absurda sobre los humanos, que es que necesitamos que nos fuercen de ese modo a obligarnos a descansar. Lo explica así la escritora Judith Shulevitz. La mayoría de la gente cree, equivocadamente, que dejar de trabajar consiste solo en no trabajar.
Los inventores del Sabbath entendieron que se trataba de una empresa mucho más compleja. No se baja una marcha tan fácil ni tan rápidamente, como quien se mete en la cama al final de un largo día. Como se dice en El gato en el sombrero, es divertido divertirse, pero tienes que saber cómo hacerlo. Por eso los sabbats puritanos y judíos son tan rigurosamente intencionales y requieren de una minuciosa preparación, como mínimo limpiar la casa, llenar la despensa y darse un baño. Las reglas no están para torturar a los fieles, sino para comunicarles la idea de que interrumpir la rueda incesante del trabajo requiere un acto de voluntad sorprendentemente agotador, uno que hay que reforzar con el hábito además de con la sanción social. Que haya un día a la semana en el que todo el mundo descanse es algo que suena anticuado en la actualidad. Persiste solo en el recuerdo de los mayores de 40 años, que aún son capaces de recordar los tiempos en los que la mayoría de las tiendas estaban abiertas únicamente 6 días a la semana, y en ciertas leyes extrañas y vestigiales, como la que prohíbe en mi ciudad la compra de licor los domingos antes del mediodía. Como consecuencia, corremos el peligro de olvidar hasta qué punto la idea del Sabbat fue siempre radical. En particular porque, como los antiguos esclavos que lo iniciaron se esforzaron en señalar, incluía a todo el mundo, sin excepción. Shulevitz hace notar que en los versículos de la Torá que establecen las reglas del Sabbat judío se menciona 2 veces el hecho de que debe permitirse que los esclavos descansen, como si fuera una idea extraordinaria en la que el autor del texto supiera que había que hacer hincapié. Y desde los albores del capitalismo, ha sido radical también en otro sentido. Mientras que el capitalismo se alimenta de la permanente ansiedad por tener más, el Sabbat consagra la idea de que el trabajo que hayas completado al llegar al viernes, o al sábado, por la noche puede que sea suficiente, que podría no tener sentido, por ahora, intentar hacer más. En su libro Sabbath as Resistance, el Sabbat como resistencia, el teólogo cristiano Walter Brueggemann describe el Sabbat como una invitación a pasar un día a la semana en la conciencia y la práctica de la afirmación de que somos los que recibimos los dones de Dios. No hace falta creer en ninguna religión para sentir parte del profundo alivio que emana de la idea de ser los que recibimos, de que exista la posibilidad de que, al menos hoy, pudiera no haber nada más que tuvieras que hacer para justificar tu existencia. Y sin embargo, seguramente nunca ha costado tanto experimentar el vuelco psicológico requerido, interrumpir tu trabajo el tiempo suficiente para adentrarse en esa manera de experimentar el tiempo, más coherente, más armoniosa y de algún modo más densa, que se desprende de estar entre los que reciben, de la vida, en la que dejas de lado el reloj y te introduces en el tiempo profundo, en lugar de luchar sin descanso por dominarlo. Las convenciones sociales solían hacer que fuera relativamente fácil tener tiempo libre, no podías ir de compras si las tiendas no estaban abiertas, aunque quisieras, ni trabajar si la oficina estaba cerrada. Además de que era mucho menos probable que dejaras de ir a misa o a la comida de los domingos con tu familia extensa si sabías que tu ausencia iba a provocar miradas de desaprobación. Pero las convenciones nos empujan ahora en la dirección contraria. Las tiendas están abiertas todo el día, todos los días, y noches, online, y gracias a la tecnología digital, todos son facilidades para seguir trabajando desde casa. Reglas personales o de cada casa, como la idea, cada vez más popular, de un Sabbath digital, autoimpuesto, pueden llenar el vacío hasta cierto punto, pero carecen del refuerzo social de que todos los demás estén cumpliendo también con esas reglas, así que, inevitablemente, cuesta más obedecerlas. Y puesto que dependen de la fuerza de voluntad de cada uno, son más sensibles a los peligros que conlleva obligarte a ti mismo a estar más presente en el momento, tal como se ha analizado en el capítulo anterior. Otra de las cosas que deberíamos hacer cada uno de nosotros si queremos experimentar el descanso genuino es olvidarnos de sentirnos bien, al menos al principio. No hay nada tan ajeno a la época actual como la pereza, señala el filósofo John Gray. Y añade, ¿cómo va a ser posible el juego en una era en la que nada tiene sentido a menos que lleve a algo más? En una era así, está prácticamente asegurado que detenerse de verdad a descansar, y no a entrenarse para una carrera de 10 kilómetros ni a meditar en un retiro con el objetivo de alcanzar la iluminación espiritual, va a provocarte una sensación de profunda incomodidad, más que de placer. Aunque esa incomodidad no quiere decir que no deberías estar haciéndolo. Quiere decir que definitivamente deberías hacerlo. Pasear como fin en sí mismo. Son poco después de las 7:30 de una mañana lluviosa de verano cuando aparco el coche junto a la carretera. Me subo la cremallera de la chaqueta impermeable y empiezo a caminar hacia los altos páramos del norte de Yorkshire Dales.
El esplendor del paisaje tiene algo de poderoso cuando lo recorres solo y no existe el peligro de que una conversación agradable te distraiga del dramatismo estéril del lugar. Así que me alegra no ir acompañado en mi camino hacia la cima, mientras dejo atrás una cascada con un nombre satánico de lo más satisfactorio, Howgale Force, la fuerza de las branquias del infierno, y me dirijo a terreno abierto, donde el crujido de mis botas de caminar hace que los urogallos, asustados, salgan volando de sus escondites en el brezo. 1,5 kilómetros más adelante, lejos de cualquier carretera, me topo con una pequeña iglesia de piedra que ya no se usa con la puerta abierta. El silencio en el interior parece haberse asentado, como si nadie lo hubiera perturbado en años, aunque en realidad es probable que hubiera excursionistas allí la tarde anterior. 20 minutos después estoy en el páramo superior, de cara al viento, saboreando aquel lugar desolado que tanto me ha gustado siempre. Sé que hay personas que preferirían estar relajándose en una playa caribeña en lugar de empapándose en una ardua caminata a través de arbustos de tojo, bajo un cielo encapotado, pero no voy a fingir que las entiendo. Por supuesto, se trata solo de un paseo por el campo, puede que la más mundana de las actividades de ocio, y, aún así, como forma de pasar el tiempo, tiene una o dos características dignas de mención. Por un lado, y a diferencia de casi todo lo que hago en la vida, no es relevante preguntarse si se me da bien o no, lo único que hago es caminar, una habilidad en la que no he mejorado de forma apreciable desde los 4 años. Además, un paseo por el campo no tiene un propósito, en el sentido de alcanzar un resultado o llegar a un sitio en concreto. Incluso ir caminando al supermercado tiene un objetivo, llegar al supermercado, mientras que en una caminata o realizas un recorrido circular o llegas a un determinado punto antes de darte la vuelta, así que la forma más eficiente de llegar a la meta sería no moverte de allí en primer lugar. El paseo tiene efectos positivos, te pone en forma, pero en general esa no suele ser la razón por la que la gente sale de excursión. Dar un paseo por el campo, como escuchar una canción que te gusta o quedar con unos amigos una tarde para hablar, es, por lo tanto, un buen ejemplo de lo que el filósofo Kieran Setilla denomina una actividad atélica, en el sentido de que su valor no se deriva de su telos u objetivo final. No deberías aspirar a que un paseo esté hecho, ni tampoco es probable que llegues a un punto en la vida en el que hayas llegado a realizar todos los paseos que te habías marcado como objetivo. Puedes dejar de hacer esas cosas, y con el tiempo lo harás, pero no puedes completarlas, señala Setilla. Son actividades que no tienen un resultado cuyo logro las agota y, por lo tanto, les da fin. Así que la única razón para hacerlas es por ellas mismas, no hay más razones para dar un paseo que lo que estás haciendo en este mismo momento. En su libro En la mitad de la vida, Setilla explica que estaba a punto de cumplir los 40 años cuando empezó a sentir una insidiosa sensación de vacío, que más adelante entendería que era el resultado de una vida dedicada a completar proyectos, repleta de actividades no atélicas, sino télicas, orientadas a un fin, a lograr cierto resultado. Setilla había publicado artículos en revistas de filosofía para convertirse lo antes posible en profesor titular universitario, una meta que perseguía con el ánimo de obtener una reputación profesional sólida y también estabilidad académica, que era el mismo motivo por el que daba clases a sus alumnos, a los que trataba de ayudar a que se graduaran y pusieran en marcha sus propias carreras. En otras palabras, sufría del problema que hemos estado analizando: cuando tu relación con el tiempo es casi únicamente instrumental, el momento presente empieza a perder todo sentido. Y es normal que esa sensación se manifieste en forma de crisis de la mediana edad, porque es entonces cuando muchos de nosotros asumimos nuestra mortalidad, y la mortalidad hace que sea imposible ignorar el absurdo de vivir solo para el futuro. ¿De qué sirve posponer constantemente cualquier posible realización personal hasta un momento situado en el futuro, cuando pronto no habrá ningún futuro ante ti? El filósofo más pesimista que ha existido, Arthur Schopenhauer, parece haber considerado la vacuidad de ese tipo de vida como la consecuencia inevitable del modo en que funciona el deseo humano. Nos pasamos la vida tratando de alcanzar metas a las que aspiramos y, aún así, cada vez que nos fijamos conseguir ser profesor titular, por ejemplo, ocurre que o no la has alcanzado, y eso te produce insatisfacción, porque todavía no tienes lo que quieres, o ya lo has conseguido, y eso te produce insatisfacción, porque ya no es algo por lo que puedas luchar. Como dice Schopenhauer en su obra más conocida, el mundo como voluntad y representación, para los humanos es inherentemente doloroso tener objetos del querer, cosas que quieres hacer o tener en la vida, porque no tenerlos es malo, pero tenerlos puede que sea incluso peor. En cambio,
cuando, al animal humano, le faltan objetos del querer porque una satisfacción demasiado fácil se los quita enseguida, le invade un terrible vacío y aburrimiento, es decir, su esencia y existencia misma se le vuelven una carga insoportable. Así pues, su vida, igual que un péndulo, oscila entre el dolor y el aburrimiento. Pero la noción de la actividad atélica sugiere que hay una posibilidad que Schopenhauer podría haber pasado por alto, una que insinúa una solución parcial al problema de una vida demasiado instrumentalizada. Quizá podríamos tratar de incorporar a nuestra vida cotidiana cosas que solo nos interesen por sí mismas, es decir, dedicar parte de nuestro tiempo a actividades de las que lo único que queramos sea poder hacerlas. Rod Stewart, radical. Hay un término menos rebuscado para referirse a muchas de las actividades que Setilla califica de atélicas, son lo que llamamos aficiones. Su reticencia a referirse a ellas de ese modo es comprensible, porque es una palabra que ha llegado a tener un significado un poco ridículo. Muchos de nosotros tendemos a pensar que alguien con una gran afición a, por ejemplo, pintar figuritas de fantasía en miniatura o a cuidar de su colección de cactus raros no participa en la vida real tan activamente como debería. Aunque no es ninguna coincidencia que los hobbies hayan adquirido esa reputación tan embarazosa en una época consagrada a emplear el tiempo de forma instrumental. En la era de la instrumentalización, el que tiene una afición es un rebelde, porque es alguien que insiste en que hay cosas que vale la pena hacer por sí mismas, aunque no proporcionen ninguna recompensa en términos de productividad o beneficios. El escarnio del que hacemos objeto al ávido coleccionista de sellos o al que observa pasar los trenes en realidad podría ser una especie de mecanismo de defensa, que evita que nos enfrentemos a la posibilidad de que ellos sean verdaderamente felices de una manera que los demás, dedicados a nuestras vidas télicas, en permanente búsqueda de una realización futura, no lo somos. Lo que ayuda a explicar por qué da mucha menos vergüenza, y de hecho está hasta de moda, tener lo que se llama una segunda ocupación, una actividad parecida a un hobby que sí cultivas con fines de lucro. Lo cierto es que, para ser una verdadera fuente de realización, un buen hobby probablemente debería ser un poco embarazoso, es la señal de que lo estás haciendo porque te gusta, y no porque te proporcione alguna clase de aprobación social. Mi respeto por la estrella del rock Rod Stewart se multiplicó hace unos años cuando supe, gracias a que la prensa se hizo eco de una entrevista que había concedido a la revista Railway Marbler, que llevaba 2 décadas trabajando en una intrincada maqueta ferroviaria de una ciudad estadounidense de la década de 1940, una amalgama fantástica de Nueva York y Chicago en la que había rascacielos, coches de época y aceras mugrientas, con la mugre pintada a mano por el propio Sorrar. Se llevó la maqueta de gira con él y pidió una habitación de hotel adicional para meterla. Compárese el hobby de Stewart con, por ejemplo, las payasadas del emprendedor Richard Branson con el kitesurf. Seguro que Branson disfruta sinceramente de hacer kitesurf, pero es difícil no sospechar que ha escogido esa actividad recreativa en un esfuerzo calculado para potenciar su marca personal de hombre temerario, mientras que el modelismo al que se entrega Stewart tiene tan poco que ver con su imagen de rockero de pantalones de cuero y voz rota que canta de You Think I'm Sexy, que es imposible no llegar a la conclusión de que debe de hacerlo porque de verdad le gusta. Las aficiones plantean un reto a la cultura reinante de la productividad y el rendimiento también en otro sentido, no importa, de hecho es preferible, que no se te den bien. Stewart reconocía en Railway Marbler que no es demasiado hábil construyendo maquetas ferroviarias. Pagó para que otra persona se encargara del cableado eléctrico, la parte más complicada. Pero puede que sea por eso, en parte, por lo que lo disfruta tanto, entregarse a una actividad que no existe la menor posibilidad de que acabes haciendo de forma excepcional es dejar de lado, durante un rato, la agobiante necesidad de emplear bien el tiempo, que en el caso de Stewart presumiblemente implica la necesidad de seguir complaciendo a la audiencia, llenar estadios y demostrarle al mundo que sigue siendo un cantante de éxito. Mi otro pasatiempo favorito además del senderismo, aporrear canciones de Elton John en mi piano eléctrico, me resulta estimulante y absorbente al menos en parte porque no hay ninguna posibilidad de que mi habilidad como músico, que está al nivel de la de un chimpancé, vaya a ser recompensada con dinero o con el aplauso de la crítica. Por el contrario, escribir es para mí una tarea mucho más estresante, en la que me es más difícil permanecer completamente absorto, porque no consigo hacer desaparecer del todo la esperanza de poder llegar a hacerlo con brillantez, merecer grandes elogios y alcanzar el éxito comercial, o al menos hacerlo lo suficientemente bien como para mantener a flote mi autoestima. El surf es para la editora Karen Renaud y lo que para mí tocar canciones de rock cursi al piano, o puede que más.
Dedica todos sus ratos libres a practicarlo y hasta invirtió sus ahorros en un terreno en Costa Rica para tener un acceso sin restricciones al océano. Aún así, admite que sigue siendo una surfista muy mediocre. Tardó 5 años en aprender a coger una ola. Pero, mientras intento alcanzar algunos momentos de felicidad, explica Rinaldi, experimento algo más, paciencia y humildad, definitivamente, pero también libertad. La libertad de ir tras lo inútil. Y la libertad de que algo se te dé mal y que no importe es reveladora. Los resultados no lo son todo. De hecho, es mejor que no lo sean, porque los resultados siempre llegan más tarde, y más tarde siempre es demasiado tarde. De esta manera concluimos con un episodio más sobre la información que nos comparte Oliver Buckerman en el contenido de 4000 semanas. Espero el video te ayudara a analizar cómo vemos nuestro tiempo al momento de descansar, que el ocio es importante en la vida, el descanso es necesario y que no podemos tener todo controlado. Te invito a que me acompañes al siguiente video en el cual tocaremos otra idea muy interesante, será el tema la espiral de la impaciencia, donde se analiza nuestra tendencia a desear que todo ocurra con la velocidad que lo queremos. La presión de que todo transcurra más rápido y de mejor manera que nos llena de estrés cuando esto no sucede. Si este audio fue de tu agrado, te invito a que me regales un me gusta y te suscribas al canal. Si consideras que la información puede ser de utilidad para más personas, ayúdame compartiéndolo con quien consideres le pueda ser de gran ayuda todo este contenido creado en el canal. No olvides la gran frase Carpe Diem, Tempus Fugit, es decir, aprovecha el momento, el tiempo vuela.